Tenemos muy poco tiempo para parar el nefasto tratado de pandemias que la Organización Mundial de la Salud pretende implementar. Y la modificación del Reglamento Sanitario Internacional que ahora mismo se está llevando a cabo a espaldas de los ciudadanos y de manera totalmente secreta. La falta de transparencia es total. No sabemos quién está negociando como representantes de nuestro país. Y que lo están haciendo por lo bajini mientras estamos distraídos con la guerra de Gaza, con la guerra de Ucrania o con las políticas pequeñas de cada país. Lo que pretenden es hacer lo mismo que ya hicieron con el COVID, imponer una dictadura sanitaria, pero esta vez teniendo la cobertura legal para hacerlo. Van a firmar ese tratado que es vinculante. ¿Qué significa eso? Que unos señores a los que nadie ha elegido y que no se caracterizan precisamente por pensar en tu bien, van a decidir lo que tienes que hacer cuando no puedes salir de casa y qué es lo que tienes que ponerte en tu cuerpo. Van a decidirlo todo por ti. Podemos esperar cualquier cosa de esta gente. Nos han dado muestras durante estas últimas décadas de que no podemos confiar en ellos. Se inventarán un nuevo virus, una nueva bacteria, cualquier cosa. Y entonces dirán automáticamente que lo ordena la OMS. En cuanto Tedros Adhanom, el biólogo, director general de la OMS, declare una emergencia mundial, automáticamente toma el mando. Y que él de manera unilateral pueda decretar una situación de emergencia sanitaria cuando a él le venga bien. Se va a convertir en el dictador mundial, puesto que él podrá encerrarle a usted, a mí y a todos en nuestra casa. Podrán vacunar obligatoriamente. Y después no va a haber mecanismo de revisión ni de controlar la decisión del director general de la OMS, ni los tribunales ni los estados. Ni tampoco va a ser responsable de las consecuencias que pudieran deparar sus decisiones personales. Se da poderes a sí mismo para tomar decisiones en nombre de toda la humanidad. Creo que no es necesario ser un jurista muy experimentado para ver que no vamos bien. Está claro que es una estructura que, en lugar de estar al servicio de la salud de la población, toma sus decisiones para dar gusto a la mano que lo alimenta. Porque el 80% de la financiación de la OMS viene de entidades privadas. Siglas que dicen que son mundiales, son mundialmente conocidas sus financiaciones por la industria farmacéutica. Y fundaciones falsamente altruistas, cuya única finalidad es vacunar, cueste lo que cueste, a todo el mundo de todo virus que se ponga por delante. Entre ellas, pues la Fundación Bill y Melinda Gates y Gavi, que es la Alianza para la Vacunación en los Países de Desarrollo. Entonces, yo creo que eso es lo más grave. Es decir, no puede ser que la soberanía de un Estado resida en una entidad privada. Los principales responsables serían los traidores del país, que son los que están entregando esa libertad de los ciudadanos. Antes, la OMS fue creada como un organismo consultivo. Siendo organismo consultivo, fíjense que nos encerró en casa. Imagínense lo que nos van a hacer cuando lo firmen. Otro aspecto muy importante que ya estamos sufriendo desde hace tiempo es la censura. Quieren ir más allá y que la OMS sea la única fuente oficial a nivel informativo. Quieren censurar absolutamente cualquier información que contradiga la OMS, lo que significa la vulneración absoluta del derecho a la libertad de expresión y del derecho a una información veraz, por ejemplo, ¿no? Precisamente tienes que proteger la libertad de expresión porque vas a decir cosas que no van a gustar al poder establecido, sino a quien le importa lo que digas, quien te va a querer censurar si lo que dices no es peligroso para el poder establecido. Frente a eso, pues probablemente cabe una rebelión de tipo civil, que la gente que diga, perdone, pero usted no me representa. Y a lo mejor hay que largar a los que gobiernan porque están pagados por las instituciones que intentan esclavizar al pueblo. Es el mayor ataque que ha habido contra la humanidad, por lo menos que yo haya visto. Va a ser una pesadilla que podemos parar, y que vamos a parar y que debemos parar. Pero debemos parar ya. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Seguir sentado? ¿Seguir poniéndote un bozal? ¿O seguir inyectándote todo lo que va en contra de nuestra salud? ¿O te vas a levantar y vas a decir no? Porque pretenden establecer un gobierno mundial tiránico bajo una biodictadura. Y es que no se puede aprobar algo que vaya contra el ser humano, contra su libertad, instigado por el miedo de pandemias, de gérmenes, de infecciones, de ruina, que nos han transmitido a través de los medios de comunicación para que se justifique un mayor control de la población. Cuando estamos agobiados con el agua al cuello, somos más controlantes y decimos que sí a todo. Así que te animo a que digas que no, como puedas, al Tratado de Pandemias. ¡Movilízate! Si hay que movilizarse, moviliza, pero es el día a día, ¿eh?
Habla con tus personas allegadas, infórmate sobre estos temas que no están saliendo en los medios de comunicación de masas. No al Tratado de Pandemias de la OMS, no a la dictadura sanitaria mundial. Así que es nuestra oportunidad o nuestra perdición. De nosotros depende. Los jóvenes, yo no sé dónde están, espabilad por favor, porque van a acabar con vuestro futuro. Y los médicos y los biólogos, dejad de colaborar ya. No podemos estar esperando que venga nadie de fuera a salvarnos. O nos movemos nosotros o aquí vamos a tener que volver a pasar por el aro. Tenemos que luchar porque si no luchamos, estamos perdidos.